Ya, bueno, entonces sí, vamos a dar comienzo a la clase de hoy día, que es 27 de mayo del año 2021. Esta es la clase de la Universidad Miguel de Cervantes. Estamos en el curso de Derecho Procesal 1. Específicamente, hoy día vamos a tratar lo que se llama la unidad 5, que es la competencia. Yo voy a apagar mi cámara en este momento para que no haya problema de conexión. Y también les pediría que también apagaran su cámara, y si quieren intervenir, levanten la mano o me interrumpen y yo ahí les voy a dar la palabra apenas termine la idea. ¿Ya? Ok. Entonces, miren, ¿qué pretendo ver en esta clase? En esta clase pretendo ver la introducción a la materia de competencia y ojalá llegar, a ver, vamos a la próxima lámina, ojalá llegar a examinar los puntos 1, los puntos 2, no sé si termine el punto 2, que son las reglas generales de competencia, ojalá, y quedar en la prórroga de la competencia. ¿Ya? Eso es lo que vamos a examinar en esta clase. Parece que fuera poco, pero es bastante materia. Si se dan cuenta, hay 37 láminas de competencia. Estas láminas fueron enviadas, me parece que la semana pasada o el lunes, envié las láminas para que ustedes las revisaran con anterioridad. A ver, empecemos entonces con el concepto y fundamentos, concepto, fundamento y clasificación de la competencia. A ver, lo primero que yo tendría que decirle respecto de competencia es que es una materia sumamente importante, conjuntamente con la materia de jurisdicción y con la materia de tribunales y organizaciones de tribunales. Sería la materia más importante en este curso de Procesal 1. Eso es lo primero. En segundo lugar, siempre, bueno, casi siempre ha existido un problema con conceptualizar la competencia en el sentido de diferenciarla de manera absoluta del concepto de jurisdicción. Ese es el segundo problema o la segunda cosa importante que existe al respecto de la materia denominada competencia. Lo tercero es dar una aproximación a lo que nosotros entendemos o lo que es la competencia. Primero lo que entendemos y lo que es la competencia. Y vamos a empezar por esto, dar una aproximación de lo que es competencia, del concepto de competencia. Miren, al respecto, cuando hablamos de competencia, no solamente estamos hablando de un concepto netamente de derecho procesal, eso es lo primero. La competencia trasunta al derecho procesal como concepto, y en este sentido nosotros podemos considerar que existe también un ámbito de competencia en el derecho administrativo, incluso está en el derecho constitucional, también existe este concepto de competencia. Incluso uno podría hablar de competencia desde el punto de vista más normal o más cercano a un concepto ordinario de competencia en el sentido de que una persona tiene competencias cuando tiene las habilidades para realizar determinadas cosas o determinados asuntos. Ahora, cuando hablamos de competencia, desde el punto de vista procesal y jurídico, incluso hasta jurídico, lo que queremos significar es un ámbito en donde se ejerce una determinada función. Un ámbito, es decir, un rango de acción, los límites donde se ejerce determinada entonces función o tarea. Esa es la primera aproximación que podemos tener a este concepto de competencia. Con esta primera aproximación, ustedes ya pueden diferenciar la jurisdicción de la competencia. Porque cuando nosotros hablamos de jurisdicción, ¿de qué estábamos hablando? A ver. La facultad, profesor.
lo de, recuerdo que era de conocer y juzgar causas criminales, civiles. Ya. Esa Era palabra, la jurisdicción. la palabra facultad como que no me gusta mucho porque es limitante, Es el pero ¿Ya? poder de ver. ya, poder deber. Ya. Otra Ah, persona de podría veras. decir, El ¿qué entiende poder por jurisdicción? está bien. Cuando hablamos de jurisdicción, ¿a qué nos estamos refiriendo? A Es la, el a la poder de ver del Resolver Estado. A ver, había una señorita que estaba hablando, a ver. Soberanía, profesor. Ya, ya, pero soberanía, ¿qué más? para resolver conflictos de interés jurídico. Ya que estamos resolviendo conflictos de interés y relevancia jurídica, ¿qué más? Primero conoce, luego resuelve, después ejecuta. Ya. Si nosotros pudiéramos determinar, eliminar todos los accidentes de esto que se denomina jurisdicción, de este concepto de jurisdicción, los accidentes son las cuestiones accesorias, y nos fuéramos a la esencia. ¿Cuál sería la esencia de la jurisdicción? Que ustedes ya lo han dicho entre todas las cosas que han mencionado. Resolver conflictos. Resolver puede ser. A ver, al primero, levante la mano, porque si estamos todos hablando juntos. A ver. Juzgar y resolver, pienso yo por eso. Ya. Don M. Sáez. Ya, juzgar y resolver. Ya, ok. ¿Resolver qué y juzgar qué? Las causas, lo que ha hablado. Conflicto, Causas, ya, ok. causas. Ya, Aguilar. Conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados, Ya. ¿cierto? ¿Listo? De los respecto de los conflictos de relevancia jurídica. Ya, ok. Ya, ¿quién más? Aplicar el poder de ver. ¿Quién habló? Levantó la mano, A ¿no? ver, Mariela, sí, pues. A ver, ¿dónde está? Aquí hay dos manos levantadas. Voy a bajarla. Vamos a bajarla. Bajar mano. Bajar. Aguilar. Ya, ya, ¿qué más? En el fondo aplica el poder de ver, la soberanía a través de los tribunales y el deber que tienen los tribunales para dar una solución a un conflicto jurídico. Ya, ok. La esencia entonces de la jurisdicción podrían ser dos cosas. Lo primero, que es una potestad que emana de la soberanía, es decir, un poder deber. Y lo segundo, que su función es resolver conflicto de interés y relevancia jurídica, ¿no es cierto? Eso me dijeron, potestad también. ¿Y la competencia? Sirve para proteger derechos. Pero yo les dije otra cosa. Es el ámbito donde se ejerce. Es donde Sí, se ejerce, ya, claro. ahí sí. La esfera. Ya, Exactamente. ya. Es decir, se dan cuenta que lo primero es muy sencillo. Nosotros podemos distinguir la jurisdicción porque es una potestad que emana la soberanía para resolver conflictos de interés y relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada. Bien. En cambio, la competencia es el ámbito en donde se ejerce esa jurisdicción. Es decir, ya tenemos, por una parte, una primera diferenciación entre jurisdicción y competencia, y también tenemos una aproximación y relación entre jurisdicción y competencia. ¿Ven? Entonces, como conclusión de todo lo que hemos dicho en estos minutos, la jurisdicción es diferente a la competencia. Sin embargo, se encuentran relacionados. ¿Ya? Listo. Ahora en cuanto al concepto propiamente tal. Yo siempre les había mencionado de que hay algunos conceptos que están en la ley y uno siempre tiene que preferir los conceptos que están en la ley porque si bien pueden estar malos, pueden estar incompletos, pero están en la ley. Por lo demás, las reglas de interpretación del Código Civil así lo establecen. Primero, hay que ir a los conceptos que están definidos en la ley. Pero también yo les dije que los conceptos que están en la ley muchas veces están incompletos o incluso pueden estar hasta equivocados. Por ejemplo, en la definición que está en el artículo 76 de la Constitución y el artículo 1 del Código Orgánico, la jurisdicción aparece como una facultad, cosa que no lo es. Es una potestad o es un poder deber. ¿Ok?
Sin embargo, y aquí viene lo importante, respecto de la competencia, tenemos que el artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales tiene una definición de competencia que realmente no es muy discutida y corresponde a la definición que debemos tener de competencia. Y así el artículo 108 del Código Orgánico señala que la competencia es la facultad. Y ahora sí tenemos la segunda diferencia. La competencia es una facultad, la jurisdicción es una potestad o un poder deber. Y entonces la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Es decir, estamos frente a un concepto que lo que está disponiendo es un ámbito en el cual se ejerce una determinada función pública. Y en este caso, la función pública a ejercer es la jurisdicción. Ahora, siempre hay que vincular este 108, el Código Orgánico de Tribunales, al artículo 6 y 7 de la Constitución. En cuanto al artículo 6 y 7 también establece este principio de competencia y el principio de juridicidad de actuación de los órganos del Estado. Y también genera una sanción. En materia constitucional o derecho administrativo, tenemos la sanción de que cuando los órganos actúan fuera de sus atribuciones, la sanción va a ser la nulidad de derecho público. Cuando hablamos de la falta de competencia a nivel procesal, estamos hablando que la sanción va a ser la nulidad procesal, que tiene características especiales diferentes a la nulidad civil, por lo demás. Bueno, bueno, ahí hay la lámina hay ciertas situaciones en donde se produce un ejercicio y una derivación de la competencia, ¿eh? Como ustedes pueden indicar, pueden ver, los exhortos es una delegación de competencia. Bueno, y ahí después terminamos con un concepto que se puede complementar en cuanto a la competencia y la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley, las partes u otro tribunal ha colocado dentro de las esferas de sus atribuciones. Bueno, ya hemos visto varias diferencias entre jurisdicción y competencia. Yo les recomiendo que vean un video que está en mi canal de YouTube, que lo hice el año pasado, en donde doy en 5 minutos, 5 o 7 minutos, doy las diferencias entre jurisdicción y competencia, para no repetir más cosas que ya han sido explicadas de manera bastante coherente y sucinta. A ver, también la otra cosa que tenemos que ver respecto de la competencia es que, como le dije en la clase pasada, y antepasada incluso, en que si nosotros vemos las características de la jurisdicción con las características de la competencia, nos vamos a dar cuenta que todo lo que es la jurisdicción no lo es la competencia, y a su vez todo lo que tiene como característica esencial la competencia no lo tiene la jurisdicción. Para terminar con este punto, en donde estamos diferenciando jurisdicción de competencia, les podría indicar un error muy común que aparece en algunos textos en internet, en donde aparecen dos ejemplos o dos aseveraciones que no son exactas. La primera es que vinculan a la jurisdicción con la competencia en el sentido de que la jurisdicción es el género y la competencia es la especie. Conforme a lo que yo ya le he indicado, la jurisdicción y la competencia son diferentes, no corresponden a un mismo concepto en que pueda uno derivarse del otro, o que correspondan a conceptos que estén dentro de otro concepto más amplio. Entonces, la aseveración de que la jurisdicción es el género y la especie de la competencia es errado, porque como ya les dije, la jurisdicción
es un poder deber que tiene ciertos órganos del Estado para resolver conflictos de interés de relevancia jurídica. En cambio, la competencia es el ámbito de limitación, límites, etcétera, órbita en donde se ejerce la jurisdicción. Y cada vez que la jurisdicción se ejerza fuera de esos límites, la sanción va a ser la nulidad procesal. La otra aseveración que aparece en algunos textos que andan circulando en Internet es que la competencia, fíjense bien en esto, la competencia sería aquella parte de la jurisdicción que ejerce cada juez o tribunal. Y eso realmente también está equivocado. ¿Por qué está equivocado? ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿No? Nadie. ¿Profesor? ¿Profesor? Sí, dígame, ¿quién está hablando? Luis Ortiz. Don Luis, dígame. A mí me da la impresión, porque lo voy a hablar desde mi punto de vista. Yo, cuando empecé a ver esto, cuando usted lo empezó a explicar, sí, no era fácil hacer este distingo. Pero yo creo que se da cuando uno habla de tribunales de familia. Entonces ahí es como que uno, por ejemplo, esa es la competencia, el tribunal de familia, es el ámbito que tiene el juez, el tribunal. Por lo que yo estoy entendiendo, o sea, no digo que sea así, por ¿Ya? favor, usted me aclara. Entonces eso, claro, cuando uno ve esa parte, ¿cierto? Como competencia, ahí puede decir uno, como decía usted recién, pues, cuando que no correspondía, que uno era el objeto y el... Uno era Entonces, el género y el otro la el especie. género, claro, y el otro era la especie o el objeto. Entonces, me da la impresión cuando uno habla de tribunales de familia, esto que es como que podría estar ligado, ¿sí? Porque uno, ¿cierto? Cuando habla de jurisdicción, la facultad de resolver algo. Entonces yo digo, en el tribunal. Eso a mí me llevaba a confundirme, ¿ya? Pero cuando se habla en términos así, tal cual como lo dice usted, ¿cierto? Que uno es que es una autoridad que se tiene para resolver conflictos, y el otro, ¿cierto? La competencia es en la esfera, o no sé, por aquí lo anoté, no me acuerdo bien, en la esfera o donde el legislador se puede ejercer su asunto. Entonces, cuando uno lo analiza de lo último que yo dije, a lo mejor me enredé, sí yo veo la diferencia, muy bien, pero cuando veo de tribunales y veo que él tiene que resolver, como que lo hallo parecido. Ese es mi punto de vista, así lo... Ya. Bueno, recuerden que estamos introduciendo recién el tema, pero debiera quedarles claro lo de la jurisdicción. Pero de nuevo, lo que yo le estaba indicando es, hay una aseveración que aparece en algunos textos que están en internet que dicen que la competencia es la parte de la jurisdicción, o es sí, la parte de la jurisdicción que le toca ejecutar a cada juez o tribunal. Entonces, eso está errado. ¿Por qué está errado? Claro, ahí en chat me escriben algo que dice que la jurisdicción la tienen todos los jueces, la competencia no. Ya, puede ser. O sea, de hecho es. Pero ¿con qué características de la jurisdicción choca esta aseveración? Y que queda manifiesto en uno de los casos que yo les planteé, más que los casos, realmente fue un caso, sí, fue un caso en que estuvimos conversando sobre las sanciones frente a la falta de jurisdicción, eso. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la sanción por la falta de jurisdicción? La inexistencia. La Claro, nulidad. claro, Nulidad. técnicamente es la inexistencia, pero ya el Código Procesal Penal, en la disposición que leímos la clase pasada, el artículo 35, se la jugó en el sentido de decir que hay nulidad procesal. ¿Mm? Claro, técnicamente sería la inexistencia. Bueno,
recuerden de esa característica que fue una de las primeras que revisamos, que era que que la jurisdicción era un concepto unitario que no admitía clasificación. Por lo tanto, los jueces o tribunales, cada vez que ejercen su jurisdicción, están ejerciendo toda la jurisdicción, no están ejerciendo una parte de la jurisdicción. La competencia, el concepto de competencia, solo sirve para distribuir el trabajo de los jueces y tribunales a lo largo de Chile y a través de varios criterios que ya vamos a revisar. Pero todos los jueces de Chile y tribunales de Chile tienen la misma jurisdicción, ejercen en su totalidad la jurisdicción. Eso tiene que Profesor, quedarles absolutamente claro. Dígame. eso tiene relación con que la jurisdicción es indelegable, ¿cierto? Porque no se puede Claro, delegar. también está vinculado Eso que voy. la jurisdicción es indelegable. Gracias. Ya, ¿y se acuerdan del caso que pusimos de un divorcio en un juzgado de garantía? No se acuerdan, pero bueno, pueden revisar la grabación, así no hay problema. Lo acordamos. No, Sí, lo acordamos. usted dijo lo del divorcio. Claro, claro, entonces ahí habría incompetencia, pero no hay falta de jurisdicción. Alguien está levantando la mano. Sí, profesor, era eso. Usted decía que si bien no tenía la competencia, pero si las partes no manifestaban en contra y él estaba de acuerdo, podía actuar completamente. Es más complejo el asunto, porque es un, Claro, es un lo asunto, simplifiqué es un demasiado. caso de laboratorio, Ya. y se da también la situación en que el juez no se declare también incompetente, de oficio. ¿Ya? Bueno, eso lo revisamos la clase pasada y revisamos el ejemplo de manera bien exhaustiva. Bueno, sigamos adelante. A ver, hay otra cosa. Ya. Ocurre que la competencia, como es un ámbito un ámbito en el cual se ejerce la jurisdicción, también se puede ejercer otras atribuciones que no son jurisdiccionales. Así yo les dije que la competencia es un concepto que trasuntaba el derecho procesal, iba más allá del derecho procesal. Así, por ejemplo, las autoridades políticas y en general todo funcionario público tiene competencia, es decir, tiene un ámbito en el cual ejerce sus atribuciones. Y en este sentido, si es que ese funcionario público se excede en sus atribuciones, toda su actuación va a ser nula, de nulidad de derecho público. Y ahora, engarzando con esto, también los tribunales y jueces ejercen funciones que no son jurisdiccionales. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de las atribuciones conexas? ¿Como las administrativas? Claro, administrativas. Incluso ejercen funciones que son de la administración del Estado y donde no se ejerce jurisdicción, sino que se ejercen como funcionarios públicos con un cierto grado de, podríamos decir, de independencia y un cierto grado también de veracidad en la actuación que están realizando, así como un notario, así como el registro civil, etcétera. Y en estos casos, todos estos casos que no se ejerce jurisdicción, pero se ejercen otras atribuciones estatales que tienen que ver con la fe pública, tenemos que también se ejercen en un ámbito de competencia. Y esa competencia tiene la denominación de competencia no contenciosa o competencia no jurisdiccional. Y es lo que está tratado en el libro 4 del Código de Procedimiento Civil respecto de los actos judiciales no contenciosos, como son, por ejemplo, La las posesión posesiones efectiva. efectivas cuando son testamentarias, como son, por ejemplo, la autorización para enajenar un inmueble en el caso que exista un incapaz que no sea menor de edad, como por ejemplo,
Bueno, existen varias, sí, ustedes pueden revisar el artículo, el libro cuarto, el Código de Procedimiento Civil. Pero ahí no ejercen jurisdicción, pero sí ejercen una facultad que está circunscrita a un ámbito en donde debe ser ejercida, y eso es competencia no jurisdiccional o competencia no contenciosa. Profesor, Esto quiero decirle que quede como conclusión de que existe una competencia jurisdiccional y una competencia que no es jurisdiccional respecto de los tribunales y jueces. Ya. ¿Alguna duda, consulta para pasar a la clasificación? profesor, ¿Sí? es que en uno de los textos que usted nos dio para leer para la prueba, ¿cierto? Salía ¿Ya? que estos actos no contenciosos en realidad correspondían o se debían a que la estructura del Estado administrativa no estaba implementada en todo el país y sí la judicial. ¿Eso fue lo que leí o Claro, efectivamente, sí, fue lo- también lo dijimos en clase. Ah, ya. Sí, Y se también. quedaron así per se Bueno, durante el tiempo. así como se quedaron en el tiempo, también pueden ser sacados. También La posición pueden efectiva, entregarse a otro órgano, como por ejemplo, el año 2003 me parece que se le entregaron la tramitación de las posiciones efectivas que sean intestadas, donde no hay que interpretar un testamento, se le entregó el registro civil sin ningún problema, porque no es una competencia que sea esencial respecto al órgano jurisdiccional. claro. Sí, profesor, gracias. Ya, pasemos entonces a la clasificación. Bueno, la competencia entonces, a diferencia de la jurisdicción, se clasifica. Y tenemos aquí por lo menos 6 clasificaciones. Tenemos 6 criterios clasificadores. El primer criterio clasificador es atendiendo a su fuente, es decir, de dónde emana. Así podemos tener la competencia natural o propia, que es la competencia que se deriva directamente de la ley. Por ejemplo, el Código Procesal Penal indica que solamente una persona puede ser juzgada respecto de delitos solamente por el juez que determina la ley, y ese principio de debido proceso se denomina principio del juez natural. Es decir, solamente pueden ser juzgadas personas respecto de los delitos que se hayan cometido, los hechos que revistan carácter de delito, por el juez que tenga competencia penal y nadie más. Esa es la competencia natural o propia. También tenemos la competencia delegada. En el caso de la competencia delegada, tenemos que, como hay ciertas actividades de los tribunales que deben ser actuadas solamente dentro del ámbito de su competencia, y muchas veces los tribunales tienen una competencia territorial, existiendo actuaciones que deben ser realizadas fuera de su competencia territorial, es necesario que el tribunal que está conociendo el asunto le delegue al tribunal competente esa actuación. Por ejemplo, el caso más sencillo es el caso de los exhortos para las situaciones en que hay que notificar a un demandado que vive y que se encuentra fuera del territorio de competencia del tribunal donde se lleva a cabo el proceso respectivo. Y en ese caso, entonces, tenemos que es necesario que el tribunal donde se lleva el proceso, donde se tramita el proceso, tenga que delegar su competencia en un tribunal que sí sea competente, la competencia para realizar, por ejemplo, la notificación, en un tribunal que sí sea competente desde el punto de vista territorial. ¿Para qué? Para que ese tribunal lleve a cabo y ordene la notificación respectiva del demandado. También ocurre lo mismo en el caso de los testigos, porque en materia civil los testigos no están obligados a declarar fuera del territorio de competencia del tribunal que corresponde a su domicilio. Por ejemplo, si tenemos un testigo que vive en Arica y tenemos el juicio que se lleva en Santiago, ese testigo que vive en Arica no está obligado a concurrir al tribunal de Santiago, pero sí está obligado a concurrir al tribunal que corresponde a su domicilio. Y en ese caso, para que se lleve a cabo la prueba testimonial, es necesario que el Tribunal de Santiago exhorte al tribunal
con competencia en Arica para que allí se le interrogue al testigo, si es que no quiere venir a Santiago. Y eso es lo que se denomina la competencia delegada. En tercer lugar, atendiendo la fuente, también tenemos la competencia prorrogada, que en este caso a las partes se le da la posibilidad de modificar el tribunal que debe conocer de su asunto. Y eso se denomina prórroga de la competencia por un acuerdo entre las partes, ya sea expreso o un acuerdo tácito, es decir, que se presuma de ciertas actuaciones realizadas por las partes, por una parte, y la omisión por la otra. En ese caso, también va a cambiar el tribunal que es naturalmente competente a otro tribunal que no era naturalmente competente, pero que las partes le otorgaron competencia. Eso se llama competencia prorrogada. Y eso lo vamos a revisar cuando veamos la prórroga de la competencia. Pero les puedo anticipar que, por ejemplo, en materia civil, la mayoría de los conflictos pueden ser resueltos no solamente por los tribunales con competencia civil ordinarios que pertenecen a la estructura de la Corte Suprema, sino también a los llamados tribunales arbitrales. ¿Ya? Y uno podría prorrogar competencia a esos tribunales arbitrales. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto de esta primera clasificación? ¿No? Seguimos entonces. Segundo criterio clasificador, atendiendo a su extensión. ¿Qué significa esto de extensión? La extensión tiene que ver con los conflictos que pueden conocer los jueces o tribunales respectivos. Por ejemplo, y todo esto de los conflictos tiene que ver con un factor bastante importante, que es el factor, podríamos decir, sujeto de derecho, es decir, el factor personas. Donde hay más personas, obviamente van a poder existir, o van a verse, van a producir mayor cantidad de conflictos. Eso resulta evidente, ¿no es cierto? Evidente. Ahora bien, en los lugares menos poblados van a haber menos conflictos. Yo estoy seguro, y esto lo digo de manera intuitiva, pero obviamente debe ser así, que en las regiones menos pobladas de Chile es donde hay menos actividad judicial o menos conflictos resueltos por los tribunales. Aysén y la tercera región, que me parece que son las dos regiones con menos habitantes. Y en esos casos, obviamente, no se va a necesitar una justicia tan especializada y por lo tanto vamos a tener jueces o tribunales con competencia común. ¿Qué significa eso de competencia común? Que van a conocer de todos los asuntos. De hecho, en localidades pequeñas tenemos jueces y tribunales que conocen de materia de familia, conocen de materia civil, materia penal, y tienen una sección para cada una de estas materias dentro de su tribunal, por ejemplo. Sin embargo, en las regiones más pobladas o en las localidades más pobladas, vamos a tener tribunales con competencia especial. Por ejemplo, en Santiago, en la región metropolitana, específicamente en la provincia de Santiago, tenemos por lo menos 4 juzgados de familia. Y eso sin considerar este juzgado de Pudahuel, que realmente no está en Pudahuel, que está en Quinta Normal, por ejemplo. Tenemos 30 juzgados civiles, tenemos una gran cantidad de juzgados de garantía y otra cantidad de tribunales orales en lo penal. Tenemos 2 juzgados de letras del trabajo a lo menos, etc. Y esos tribunales se van a tener solamente una competencia muy especializada, que será laboral, será familia, será civil, será penal. ¿Les queda claro? Atendiendo a su extensión, tenemos juzgados o tenemos una competencia común y una competencia especial. Me parece que no hay mucho que agregar, es bastante sencillo. Bueno, tercer criterio clasificador, atendiendo su contenido. Bueno, eso ya lo revisamos, tenemos competencia contenciosa y no contenciosa. Cuarto, atendiendo el número de tribunales que pueden conocer del asunto. Aquí tenemos una competencia privativa, en primer lugar, y una competencia acumulativa o preventiva. Por ejemplo,
En el caso de la competencia privativa tenemos solamente un tribunal que va a conocer del asunto. Por ejemplo, respecto de las comunas de Pudahuel, bueno, y unas aledañas también, los juzgados de familia el juzgado de familia de Pudahuel, que está en Quinta Normal, va a ser el único que va a conocer del asunto. Por ejemplo, en cambio, aquí en Santiago, en la comuna de Santiago tenemos 4 juzgados de familia que corresponden a la provincia de Santiago, menos algunas comunas que están excluidas, y en este caso va a haber 4 tribunales que podrían conocer en teoría del asunto. Eso sería una competencia acumulativa o preventiva. Preventiva en el sentido de que una vez que conoce un tribunal, los otros van a quedar incompetentes. Al respecto hay una regla que vamos a revisar más adelante. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Profesor, disculpe, Sí. eso no me quedó tan claro si me lo preguntara como para explicarlo, la competencia acumulativa. Ok, mire, imagínese, ¿usted en qué comuna vive? Pirque. ¿Usted No en qué tengo comuna? tribunal. ¿En dónde? No hay tribunal aquí en Pirque. Ah, ya, no me Pero en Puente sirve el Alto ejemplo. hay. Puente Alto hay. Ya, pero en Puente Alto hay 2 juzgados, por ejemplo, de policía local. A ver, por ejemplo, en Macul, imaginémonos que usted viviera en Macul. Imaginémonos que usted la chocan en Macul. ¿Usted va a concurrir a qué tribunal? Al único que hay. El único policía local que hay, que es el de Macul. Uno solo en Macul. Entonces ahí tenemos una competencia privativa. Solamente ese tribunal puede conocer del asunto. Pero si usted la llegan a chocar, por ejemplo, aquí en Santiago Centro, lo más seguro es que existan reglas para ver qué tribunal de los 5 juzgados de policía local que existen en la comuna de Santiago va a conocer del asunto. Y ahí tenemos una competencia acumulativa o preventiva. ¿Ahí sí? Ahí sí, profesor, Ahí muchas sí, ¿no es gracias. cierto? 5. Atendiendo al grado jurisdiccional en que el asunto puede ser conocido. Bueno, acá tenemos que acercarnos a un concepto bastante importante, que es el concepto de instancia. ¿Han escuchado hablar ustedes de la instancia? Sí. Sí, me nombran Sí. bastante. Ya, la instancia. Fíjense, cuando estemos en clase de derecho procesal o estén dando una prueba de derecho procesal o incluso estén en un tribunal, el concepto de instancia es un concepto bastante específico y especial que corresponde al derecho procesal. La instancia, y me gustaría que pusieran bastante atención a esto, es el grado de conocimiento que tiene cada juez o tribunal para conocer y resolver soberanamente respecto de los hechos y el derecho que se le presentan por las partes para el conflicto. Me explico. Un tribunal de la instancia es el único tribunal que puede pronunciarse y decidir acerca de los hechos y el derecho aplicable al conflicto. Me explico más todavía. En este caso es bastante sencillo explicarlo con un caso penal. La muerte es un hecho, ¿no es cierto? Está claro que la muerte es un hecho. Sí, profesor. Ya. La muerte puede ser causada por alguien, ¿no es cierto? sí. Puede ser. Sí. Eso también es un hecho. Ese hecho va a poder ser decidido de manera soberana, es decir, de manera independiente por cada juez o tribunal de la instancia. Es decir, un juez de la instancia puede decir, ¿sabe? Esta persona no murió. O puede decir, ¿sabe? Esta persona no murió por esta puñalada. O ¿sabe? Esta persona no murió por la acción de esta otra persona. Eso lo determina un tribunal de la instancia. Si esa decisión es revisada por otro tribunal de la instancia, ese otro tribunal de la instancia, en este caso de segunda instancia, va a poder decir, ¿sabe?
esta persona realmente sí murió. O sabe, esta persona realmente murió, pero no de lo que dijo, no de las causas por las cuales está establecido en el tribunal inferior de primera instancia. Incluso más va a poder decir, ¿sabe? No tuvo participación esta persona, como sí lo dijo el tribunal de primera instancia en su momento. Pueden cambiar los hechos. Cuando hablamos de la instancia, pueden cambiar los hechos y el derecho. Pueden decidir soberanamente acerca de los hechos y el derecho del conflicto. Eso pasa en materia civil. En materia civil podemos decir, ¿sabe? Aquí no se celebró ningún acto que vaya a conducir a un contrato. Y en segunda instancia pueden decir, ¿sabe? Sí se celebró un acto que es conducente y puede ser determinado como un contrato. Pero, por ejemplo, en un juicio penal o en un juicio laboral, los hechos que quedan establecidos por el tribunal de base, que es el tribunal de única instancia en este caso, no van a poder ser cambiados por el tribunal superior que conoce de un recurso de nulidad. ¿Sí? Y así solamente tenemos tribunales con competencia en única instancia, como son los tribunales con competencia penal y tribunales con competencia laboral. Y a su vez también tenemos tribunales con competencia en primera instancia, como son los tribunales de familia y los juzgados civiles. Y también tenemos los tribunales con competencia en segunda instancia, como son esencialmente la Corte de Apelaciones, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema en ciertos casos, como los casos de recursos de protección, acción de protección y recursos de amparo. Ahí la Corte Suprema actúa como segunda instancia. ¿Queda claro o más o menos claro? Profesor, ¿Sí? sí, no me queda claro a mí cuando se habla de grados. Está en forma paralela aquí, grados de... Lo que pasa es que cuando hablamos de la instancia estamos hablando de grado jurisdiccional o grado de conocimiento que tiene Sí. el tribunal. Un tribunal de la instancia tiene el grado de conocimiento de decidir acerca de los hechos y el derecho al conflicto. Un tribunal que no tenga, que no sea de la instancia, que no conozca de la instancia, no puede decidir acerca de los hechos, solamente puede cambiar el derecho. O sea que entonces cuando yo hablo a la Corte de Apelaciones, eso es segunda instancia o primera instancia. Es que segunda. depende del caso. Por ejemplo, un caso civil, respecto a los casos civiles, en general la Corte de Apelaciones son tribunales de apelación, de segunda instancia. Pero en asuntos penales, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema no son tribunales de instancia. Claro, y ahí, por ejemplo, cuando es penal, cuando no es civil, para entender. Cuando es penal, hay una única instancia. ¿Y la Corte de Apelaciones puede ser única instancia? No. O sea, no, realmente no. Las Cortes de Apelaciones, bueno, conocen algunas cosas en única instancia, de todas formas. Por ejemplo, los incidentes. Todas las incidencias que se produzcan son conocidas en única instancia, por ejemplo. Ya, profesor. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, vale, gracias. Ya. Bueno, en todo caso, esto de la instancia lo vamos a seguir revisando, por ejemplo, cuando veamos los recursos. Consulta. ¿Perdón? Hola, una consulta. Mire, ¿Sí? yo, bueno, ¿Con la quién estoy instancia hablando? por ahí. Disculpe, mi nombre es María Elena Ulloa. Ah, ya, ahí está. Ya. Bueno, profesor, yo tengo, bueno, esto lo vi un poquito a raíz de una vez que estábamos hablando de las decretas con la profesora Marta. ¿De las y qué? hablamos de las decretas, de las constituciones imperiales, porque ahí, por ejemplo, hablaban que por ejemplo, el tribunal está operando como segunda instancia, como se supone que la Corte Suprema conoce, ahí tengo un enredo, del derecho, no de los hechos, algo así, y que no podría operar en segunda instancia solo en casos específicos. Claro, efectivamente, la Corte Suprema no es un tribunal de la instancia por regla general, solamente en ciertos casos especiales se convierte en un tribunal de instancia. Claro, en esa oportunidad la profesora, bueno, la definición que yo tenía más o menos, que me había acordado, y creía que era una oportunidad procesal para conocer y resolver sobre los hechos y el derecho, y sobre hechos de relevancia jurídica.
Y ahí, a raíz de esto, empezamos a hablar de las decretas, porque en el fondo eran dictadas por el emperador oficiando como tribunal de segunda instancia, pero era solamente en casos específicos, al igual que la Corte Suprema. Claro. Claro, la Corte Suprema por regla general no es un tribunal de instancia. Materias muy especiales se convierten en un tribunal de instancia. ¿Ya? Bueno, sigamos. Número 6, atendiendo el factor de competencia. Y aquí, cuando hablamos de factor, estamos hablando de un elemento que determina un tipo de competencia especial o que determina un tipo de tribunal que debe conocer del asunto. Aquí estamos hablando de distribución de trabajo respecto de los tribunales de Chile en relación al factor, perdón, en relación a lo que se denomina competencia absoluta, que va a determinar la jerarquía y tipo de tribunal que debe conocer del asunto, a diferencia de la competencia relativa, que una vez ya determinado el tipo y jerarquía de tribunal que debe conocer del asunto, se tiene que determinar específicamente el tribunal que debe conocer de ese asunto en determinado territorio. En ese sentido, la competencia absoluta está determinada por 3 factores que ya vamos a revisar, que sería la materia, la cuantía y el fuero. Y la competencia relativa solamente está determinada por un solo factor que se denomina el territorio. ¿Sí? Parece que sí. Sí, profesor. Ya, sigamos. En todo caso, vamos a, un poco más adelante, vamos a profundizar en esto de la competencia absoluta y relativa, porque ya les dejo anunciado que es una de las clasificaciones de competencias más importantes que vamos a ver durante este curso. La competencia absoluta y relativa. Ya. Diferencias entre competencia absoluta y relativa. Ya les indiqué que la competencia absoluta, que la competencia en general es una forma de distribuir las tareas que tienen que resolver los tribunales para que no todos resuelvan lo mismo o para que no todos se entorpezcan en su funcionamiento. Y así tenemos competencia absoluta, que es aquella que determina, como ya les dije, la jerarquía y tipo de tribunal que va a resolver el asunto, y la competencia relativa, que va a determinar, una vez que ya se determine el tipo y jerarquía de tribunal que conoce el asunto, qué tribunal dentro del territorio va a conocer del asunto. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían las primeras diferencias? Lo primero es que la singularización del tribunal está dado por la jerarquía y tipo. Por ejemplo, jerarquía. Jerarquía, ustedes saben que los tribunales están organizados jerárquicamente, donde en la cumbre se encuentra la Corte Suprema, bajando, en segundo término, se encuentran las Cortes de Apelaciones y dependiendo jerárquicamente de las Cortes de Apelaciones, ya sea por vía disciplinaria y por vía jurisdiccional, tenemos los que yo llamo los tribunales de base. ¿Por qué digo tribunales de base? Porque son tribunales que pueden ser de única instancia o de primera instancia. Entonces los llamo de base porque están en la base. Eso en cuanto a la jerarquía. Y tipo, en cuanto a la materia, es decir, en cuanto a la naturaleza jurídica del conflicto que deben resolver. Así hay naturaleza jurídica, conflictos laborales, familias, civiles, penales, etc. Así dividimos las tareas que deben ser realizadas por los diversos tribunales según lo que se denomina materia. Y va a ser un determinado tipo de tribunal que va a conocer de un determinado tipo de materia. En cambio, la competencia relativa, la singularización del juzgado, del tribunal, está determinado por, no dentro de la jerarquía, sino que está determinado por fundamentalmente el territorio, porque realmente son de la misma jerarquía. No hay una jerarquía diferente, sino que aquí lo importante es el territorio. En segundo lugar, se determina por los factores que yo ya indiqué, fuero, materia, cuantía, y aquí tenemos solamente en la competencia relativa el factor territorio, una vez más. En tercer lugar, respecto a la competencia absoluta, como ustedes pueden ver, las normas son de orden público. ¿Qué significa esto? Que son irrenunciables. Es decir, un tribunal que sea incompetente desde el punto de vista de la competencia absoluta debe ser declarada esta incompetencia de oficio por el tribunal. En cambio, las normas de competencia relativa son de orden privado y por lo tanto son renunciables. Eso va a dar lugar a que
podamos cambiar la competencia relativa con un acuerdo que exista entre las partes. En cuarto lugar, bueno, ya sabemos que el juez la declara de oficio y se pide la declaración de parte en el caso de la competencia relativa. En quinto lugar, en cuanto a la competencia absoluta, no puede haber prórroga, es decir, las partes no pueden concurrir a otro tribunal que no sean naturalmente competente desde el punto de vista de la competencia absoluta, y desde el punto de vista de la competencia relativa, sí puede haber prórroga de competencia. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, se está quedando grabado, así que si tienen dudas que no les surjan ahora, de todas formas podemos verlas en la próxima clase. Yo les pido que pongan harta atención a esto, porque esto es una materia bastante técnica, quizás un poco densa y un poco no tan entretenida, pero es esencial. Recuerden que todo lo que hagan y que aprendan en este primer curso de procesal va a ser trascendente para los siguientes cursos de procesal. Es decir, lo que no aprendan ahora, posteriormente va a ser difícil que lo aprendan en los cursos posteriores, porque se da por sabido y por lo tanto va a ser un obstáculo para ustedes para seguir avanzando en el derecho procesal, en este ramo. Esta es la base. ¿Ya? Ya, miren. A mí me gustaría, en esta clase, terminar con las reglas, empezar y terminar con las reglas generales de competencia. Eso es lo que tenía presupuestado para hoy. Y ojalá que las veamos completamente, y si no, la dejamos para la próxima clase, y ojalá que sigamos avanzando. Ya, a ver. Me gustaría hacer aquí un alto, porque aquí vamos a dar un... estamos como cambiando dentro del mismo capítulo, dentro del mismo tema, estamos pasando a otro capítulo. Así que me gustaría hacer un alto de 10 minutos, y que ustedes, bueno, puedan en esos 10 minutos revisar las láminas que siguen hasta la lámina donde se vea la última regla. ¿Ya? Entonces, vamos a dar 10 minutos para que ustedes lean las láminas, para empezar en 10 minutos más. No, vamos a dar 15 minutos mejor, para que también puedan descansar un poco. Y retomemos aquí en las reglas generales de competencia o principios generales de competencia. ¿Ok? Ok, profe. Ya, entonces voy a parar la grabación y continuamos en 15 minutos. Profesor. Ya, entonces vamos a retomar desde acá. ¿Sí? ¿Qué me dijeron? ¿Sí? Yo es que quería hacer una consulta. Dígame. Ya, pero aunque sea una pregunta tonta, pero la tengo que hacer. Pero en algún momento habrá pasado que a un tribunal haya entrado algo que no era de su competencia y que lo hayan aceptado igual. Sí. Y que se han dado cuenta como en el transcurso. ¿Y qué pasa en esos casos? Porque yo estaba leyendo el PPT que usted mandó, y en todas partes dice que, bueno, que depende de la competencia que tiene el tribunal, etcétera. Pero yo creo que más de alguna vez se debe haber pasado algo que no era de la competencia. Sí, efectivamente, claro que son casos bien aislados y bien específicos, y donde el ámbito de la competencia, o mejor dicho, el límite de competencia es bien sutil. Por ejemplo, en algún momento hubo dudas. Ustedes saben que el Código del Trabajo ha cambiado bastante, que el Código del Trabajo cambió, por ejemplo, todo el libro cuarto o quinto, me parece, que contiene el procedimiento aplicable, y esa fue una reforma a fines de la primera década del 2000, y habían dudas respecto de, por ejemplo, cuando existían indemnizaciones por accidentes del trabajo donde el trabajador hubiera muerto. Entonces, habían dudas de que si realmente eso era competencia de los juzgados civiles, ya que no había ninguna relación laboral, porque el trabajador no demandaba, sino que demandaban sus deudos, sus descendientes, sus herederos realmente. Entonces, en ese sentido,
no estaba claro si era competencia de los tribunales del trabajo o era competencia de los juzgados civiles. Entonces, esto seguramente en un primer momento los juzgados civiles aceptaron la competencia y en algún momento se reclamó de ella, pero esa competencia a lo mejor fue aceptada y fue aceptada por el Tribunal Civil. Se rechazó la excepción de incompetencia relativa y con posterioridad, por ejemplo, la Corte de Apelaciones quizás revocó esa sentencia o revocó la resolución, o fue la misma Corte Suprema la que estableció que realmente, como la fuente de la obligación es laboral, a pesar que ya haya muerto el trabajador, los que son competentes son los juzgados del trabajo. ¿Ven? Después ya no hubo problemas con la llegada de la modificación al Código del Trabajo en la parte procesal. Ahí ya se legisló y no fue necesario que existiera o realmente ya no existía esta duda. Pero efectivamente ocurren situaciones en que existen dudas respecto si es competente un tribunal o no. Y esto al final es resuelto por la Corte Suprema. Eso. Gracias. Ya. Ya, entonces vamos a las reglas generales de competencia o principios generales de competencia. Aquí nos estamos refiriendo cuando hablamos de las reglas generales de competencia. Estas reglas generales de competencia son generales porque se aplicarían a cualquier juzgado o tribunal u órgano jurisdiccional que pertenezca o no a la estructura jerárquica de la Corte Suprema, de los tribunales ordinarios, podríamos decir. En ese aspecto podría aplicarse estas reglas que están en el Código Orgánico de Tribunales, también podrían aplicarse al Tribunal Constitucional, a la Contraloría General de la República, cuando conoce asuntos jurisdiccionales, al Senado, etc. Voy a recordar mandarle un artículo sobre el órgano jurisdiccional y cuando un organismo estatal que no es un tribunal se convierte en tribunal. Eso se lo voy a mandar, se me había olvidado mandarlo, lo voy a subir hoy día mismo, antes que se me olvide. Entonces, al respecto, estamos hablando de las reglas que están en el artículo 109 y siguiente del Código Orgánico de Tribunales. Si ustedes hacen memoria, el primer artículo que trata sobre la competencia es el artículo 108, que define la competencia, y después vienen las reglas generales de competencia desde el 109 al 113 del Código Orgánico de Tribunales. Ya. Y ahí tenemos varias reglas: la regla de la radicación o fijeza, artículo 109, la regla del grado de superioridad, la regla de la abstención, la regla de la prevención e inexcusabilidad, la regla de la ejecución y una regla que intuitivamente he denominado regla de la derivación o sumisión, que realmente muestra lo que ocurre en la realidad en el proceso penal. Entonces ahora vamos a revisar cada una de estas reglas. Una de las reglas más importantes es la regla de la radicación o fijeza. Antes que entremos a definirla y a analizar la norma legal, que es el artículo 109, voy a introducirle el tema. Miren, ocurre que al momento en que un tribunal se hace cargo, admite a tramitación, comienza el conocimiento de un determinado asunto, en este caso de un conflicto, existe un primer momento en que puede ser reclamada la competencia por parte de quienes son parte en el proceso, obviamente. Pero existe un momento en el cual ya no es posible reclamar de la competencia que tiene el tribunal, y en ese momento el tribunal en cierta medida se hace dueño del conflicto y ya no va a poder cambiar su competencia. A esa realidad, a esa circunstancia, a esto que les he mencionado, hace alusión a esta regla de la radicación o fijeza. Es decir, a un momento en el cual el tribunal
hace suyo el conflicto y ya no va a ser posible trasladar este conflicto a otro tribunal por reclamo de las partes. ¿Queda claro esto? Creo que Sí, profesor. lo expliqué de manera bastante sencilla. ¿Sí o no? Profesor, Sí, profesor. Profesor. ¿Ya? con respecto a lo que está hablando usted, ¿qué pasa con el exhorto en este caso? Ya, lo que pasa es que el exhorto no forma parte del conflicto. El exhorto podríamos decir que forma parte, parte de la actividad jurisdiccional. Una vez que ya, que ya se ha producido la radicación o fijeza. Mm, ¿Mm? O incluso puede ser un antecedente para la radicación o fijeza, en el caso que se notifique una demanda. ajá. ¿Ya? Pero la radicación o fijeza tiene que ver con aquel momento en el cual ya no es posible reclamar la incompetencia. Esto es una primera aproximación, ni siquiera hemos definido. ¿Ok? Bueno, esta regla de la radicación o fijeza, una vez ya dada esta introducción, está en el artículo 109. Y señala, radicado con arreglo a la ley, el conocimiento de un negocio ante tribunal competente, no se alterará esta competencia por causa sobreviniente. El sentido de la regla es lo que ya le he dicho, que hay un momento en el cual ya no es posible reclamar de la competencia. Ahora, cuando habla el código de radicado con arreglo a la ley y de un negocio de competencia, estamos indicando fundamentalmente las condiciones para que opere esta regla de radicación, que están acá, en las condiciones. Que el tribunal sea competente, que no se haya reclamado de su competencia y que la litis se encuentre trabada. ¿Qué significa esto? Significa que obviamente las condiciones son que el tribunal sea competente a lo menos, de manera absoluta, es decir, a lo menos con reglas de competencia absoluta que ya vamos a revisar. Que obviamente no se haya reclamado de esta competencia, de la falta de competencia por parte de quienes están vinculados por la relación procesal, y este momento se produce en el momento en que se traba la litis. ¿Y cuándo se traba la litis? Esto es muy importante. La litis se traba al momento de que la demanda es contestada. Cuando ustedes, como demandados, contestan la demanda, el asunto, el proceso, el conflicto radica en el tribunal, siempre y cuando se den las dos condiciones anteriores. ¿Sí queda claro? Que Sí, el tribunal sea profesor. competente, que no se haya Sí, reclamado profesor. de la competencia por las partes y que se encuentre trabada la litis, es decir, que se haya contestado la demanda. Podemos decir de manera bastante sencilla que la radicación se produce cuando se contesta la demanda, que eso corresponde a cuando se traba la litis. ¿Sí? Una consulta. ¿Hay un plazo que se fija para poder desechar la competencia del tribunal? Efectivamente, en materia civil el plazo es el plazo para contestar una demanda, que pueden ser 15 días o 18 días, o 18 más el aumento de la tabla de emplazamiento que la Corte Suprema fija cada 2 años. Bueno, entonces en materia civil la litis se traba cuando se contesta la demanda. Ahora en materia procesal penal, la litis se trabaría al momento en que no se reclama la competencia en la audiencia preparatoria de juicio oral. Porque ese es el último momento en que podemos reclamar por lo menos de la competencia del juzgado de garantía. Las excepciones están dadas desde el punto de vista del proceso civil en la llamada acumulación de autos, que está en los artículos 92 al 100 del Código de Procedimiento Civil, y esto se da en los casos en que existan más de un proceso respecto de materias vinculadas. Y en ese caso uno puede pedir que todas esas materias vinculadas se acumulen en un solo proceso para evitar que existan cosas juzgadas que sean contradictorias.
Y la segunda excepción sería el compromiso, que es más que un documento, es un acuerdo. Es un acuerdo, podemos decir que es un acuerdo más que un documento. Es un acuerdo entre las partes por el cual se designa un árbitro y se traslada el conflicto a un árbitro que no era el naturalmente competente para conocer del asunto. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, Cuando profesor. se habla del árbitro, profesor, Sí. ¿puede ser lo que conocemos como juez partidor o no tiene nada que ver con eso? No, sí tiene que ver. El juez partidor es un tipo de árbitro. Ah, ya. ¿Ya? El juez partidor lo que hace es dividir una herencia. ¿Eh? Es un juez partidor, que es un árbitro en definitiva. Vamos a la segunda regla. Entonces queda clara la primera regla, que la primera regla de radicación o fijeza implica que debe existir algún momento en el cual ya el tribunal se hace dueño, en cierta medida, podríamos decirlo, del conflicto y ya no es posible reclamar de su competencia. ¿Cuándo se produce esta situación en materia civil? Cuando se contesta la demanda, es decir, se traba la litis, y en materia procesal penal, cuando no se reclama de la competencia en la audiencia preparatoria del juicio oral. Ya, vamos a la regla del grado de superioridad. Esta regla es muy sencilla. Esta regla nos dice que una vez que ha sido determinado el tribunal que debe conocer de un asunto en primera instancia, queda inmediatamente determinado el tribunal que conoce del mismo en segunda instancia. Eso significa que existe una vinculación de competencia entre el tribunal de primera instancia y de segunda instancia. Es decir, existe una correlación. Ya sabiendo qué tribunal va a conocer en primera instancia, inmediatamente se sabe qué tribunal va a conocer en segunda instancia. Esto es bastante sencillo, así que no me voy a explayar al respecto. Tercera regla, la regla de la extensión. Esta está en el artículo 111 del Código Orgánico de Tribunales, y la idea de la regla de la extensión es que no se multipliquen los procesos en el momento o al momento en que surjan incidencias respecto del proceso principal. Por ejemplo, imagínense que hay una demanda por un cumplimiento de un contrato y resulta que el demandado reclama porque no fue notificado válidamente, dice que la notificación de la demanda es nula. Esta regla hace de que para reclamar de la nulidad de la notificación en ese proceso determinado no tenga yo que abrir un nuevo proceso. Es decir, hace de que todos los asuntos que por vía de incidentes, es decir, por vía accesoria, se puedan producir a lo largo de un proceso, sean conocidos por el mismo juez que conoce el asunto principal. ¿Alguien levantó la mano? Profesor, ¿eso tiene relación con la economía procesal? Por supuesto, con la economía procesal, justamente. ¿Mm? Incluso en esta regla, en la de 111, el Código Orgánico de Tribunales pone ejemplos. Por ejemplo, así se puede conocer de una reconvención. Así se puede conocer de todo lo que se reclama por vía de compensación. Y también lo que se promueva por otras vías también que sean accesorias o otros conflictos que sean accesorios al conflicto principal. La reconvención recuerden que es la demanda del demandado en contra del demandante. ¿Ah? No se llama contrademanda, se llama reconvención. Bueno, y la compensación es una forma de extinguir las obligaciones cuando el demandado es también acreedor a su vez del demandante. Entonces no es necesario abrir un nuevo proceso para que se conozca de esta deuda que tiene en este caso el demandante respecto al demandado. ¿Ya? Esto de la regla de la extensión. Después tenemos la regla de la prevención o inexcusabilidad. ¿Qué significa esto de la regla de la prevención e inexcusabilidad? Aquí también estamos frente a un problema. Esto está en el 112 del Código Orgánico, como ustedes lo pueden ver, y el problema es el siguiente. El problema es que exista más de un tribunal que sea
potencialmente competente para conocer de un asunto. Y esto implica, tiene dos consecuencias. Que exista más de un tribunal que puede conocer potencialmente el asunto, no inhabilita a todos los tribunales para que conozcan de él. Es decir, esto significa que porque existen varios tribunales que pueden conocer del asunto, eso no es motivo para que estos tribunales se excusen de conocer del asunto. No es, entonces, obstáculo para que deban conocer del asunto. Pero el primer tribunal que conozca del asunto previene en el conocimiento de aquel y por lo tanto excluye y deja incompetente al resto. Por eso esta regla se llama de la prevención o inexcusabilidad, aunque uno debiera decir que se denomina regla general de competencia de la inexcusabilidad y prevención, uno podría decir. Ahora, tengan presente lo siguiente, esta regla general de competencia no, no tiene nada que ver, o tiene algunas cosas que ver, pero no es el principio de competencia denominado inexcusabilidad, que está en el artículo 10, inciso segundo del Código Orgánico, y en el artículo 76, inciso segundo de la Constitución. No es lo mismo. ¿Se acuerdan del principio de inexcusabilidad? Reclamar la intervención de un tribunal, el negocio de su competencia, no se podrá excusar de conocer, sino no se puede excusar de conocer, aunque no exista ley que resuelva el asunto. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. No, no se acuerdan. Bueno, Pero bueno, por sí, supuesto. algo se acuerdan. Ya, ¿alguien levantó la mano o no la bajé, no bajé Yo la no, mano? profe, yo no me acuerdo. Ya, no se acuerdan. Ya, ¿quién levantó la mano para bajarla? A ver. A ver. Ya, parece que hay alguien, pero no. Bueno, Mariela. ya. Entonces, esta regla es la regla general de competencia denominado inexcusabilidad o prevención. ¿Ya? ¿Por qué inexcusabilidad? Porque el presupuesto es que hayan varios tribunales potencialmente competentes para conocer del asunto, pero eso no los priva de conocer de él. No se pueden excusar. Pero una vez que uno de ellos, de estos tribunales, ha conocido el asunto, a los demás los deja incompetentes. Y eso se denomina prevención. Ahí está también bastante claro en la lámina. La regla de la ejecución. Miren, esta regla de la ejecución es muy, muy interesante y muy, muy importante, porque tiene que ver con el proceso de cumplimiento, es decir, con el proceso ejecutivo, y también con el tercer momento jurisdiccional, que es la ejecución, y también tiene que ver con los recursos. Entonces, es una regla muy, muy importante. Ahora, ¿qué nos dice esta regla? Esta regla nos dice cuál es el tribunal que tiene que cumplir con las resoluciones judiciales. Y esto yo quiero que les quede absolutamente grabados en sus mentes, que que los tribunales aptos, competentes para cumplir con las resoluciones judiciales son los que hayan conocido en única o primera instancia. ¿Les quedó claro? Sí, Sí, profesor. profesor. Entonces, los tribunales Sí. que ejecutan las resoluciones judiciales son aquellos que han conocido el conflicto en única o en primera instancia. ¿Qué significa esto? Significa que si yo demando una indemnización en un juzgado civil, que aquí tenemos un tribunal de primera instancia, dado, por ejemplo, si demandamos varios millones de pesos, y esto pasa a la Corte de Apelación y la Corte de Apelación aumenta o baja la indemnización y después pasa a la Corte Suprema, y la Corte Suprema mantiene o sube la indemnización o la baja, etcétera, el tribunal que es encargado de cumplir esto es el que conoció en primera instancia. ¿Ya? Me imagino que les quedó claro. Eso es lo primero que quiero que les quede claro
respecto a la regla de la ejecución. La otra cosa que quiero que les quede claro respecto de la ejecución es que como el tribunal que ejecuta las resoluciones judiciales, el que conoce en primera o única instancia, a través de lo que se denomina el cumplimiento incidental, pareciera que, como esto es un incidente, esta regla de la ejecución pareciera que estuviera de más, porque uno podría tenerla introducida dentro de la regla de la extensión. Porque al final, por regla de la extensión, el cumplimiento resulta ser una incidencia dentro del proceso y por lo tanto tendrá que ejecutarla el tribunal que conoció del proceso. Del conflicto, mejor dicho. Ya. O sea, en el fondo, para saber si entendí, el tribunal de segunda instancia es el que ordena de primera instancia que tiene que ejecutar, ya sea la modificación o... No, porque recuerden que el conflicto fue resuelto por el tribunal de primera instancia, el de segunda instancia seguramente lo cambió, la Corte Suprema, que no un tribunal de instancia, no hizo nada, o a lo mejor lo cambió. El que tiene que cumplir eso es el tribunal que conoció en primera o única instancia. Ese es el que cumple. Con esto quiero decirles que en definitiva uno podría simplificarlo más todavía y uno podría decir que al final los tribunales ante los cuales se cumplen las resoluciones judiciales son los tribunales de base. Ahí me quedó muy claro, profe, gracias. Y tratándose de la materia penal, los juzgados que cumplen con las resoluciones dictadas por los tribunales con competencia penal son los juzgados de garantía, que en ese caso los juzgados de garantía se convierten en juzgados de base. Hay una reforma, hay un proyecto en que se quiere establecer tribunales específicos para esto, tribunales de ejecución y de cumplimiento de penas, ¿eh? Porque muchas veces hay discusión acerca de cómo se cumplen las penas. Bueno, el artículo 114 nos dice que hay dos fórmulas para cumplir una resolución judicial, o la resolución máxima judicial, que sería una sentencia definitiva. Puede ser el tribunal que la dictó, así se cumple a través del llamado cumplimiento incidental con citación, que está dado por los artículos 231 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o según las reglas generales, aplicando estas mismas reglas generales, poder cumplirlo a través de un denominado juicio especial, que se denomina juicio ejecutivo, que está tratado en nuestro actual Código de Procedimiento Civil, en los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. El juicio especial. Miren, esta regla no está tratada en la literatura, sin embargo, con otro profesor que se llama Gonzalo Lobos, hemos pensado que existe una regla similar a la regla del grado respecto de los juzgados con competencia penal, porque en materia penal los juzgados que tienen competencia son los juzgados de garantía respecto de las incidencias que se puedan producir durante la investigación que dirige el Ministerio Público, y también los juzgados de garantías conocen de ciertos procesos y dictan sentencias condenatorias o absolutorias respecto a los procedimientos especiales. Y el Tribunal Oral en lo Penal es el tribunal en el cual se sigue el procedimiento ordinario, que es el procedimiento oral. Y en los casos en que el juzgado de garantía haga las veces en cierta medida de preparación de juicio para el Tribunal Oral en lo Penal, existe una vinculación entre los juzgados de garantía con los tribunales orales en lo penal. Es decir, existe una regla o existe una normativa jurídica que implica que todo lo actuado por el juzgado de garantía debe ser respetado por el Tribunal Oral en lo Penal, en cuanto el Tribunal Oral en lo Penal no tiene atribuciones como, por ejemplo, para excluir prueba por otros motivos que no sean la prueba ilícita, por ejemplo.
el tribunal oral en lo penal debiera trabajar con el material que se ha producido en la audiencia preparatoria de juicio oral que se llevó a cabo ante el juzgado de garantía. También cada juzgado de garantía está vinculado a un juzgado, a un tribunal oral en lo penal, o más de un juzgado de garantía está vinculado a determinado tribunal oral en lo penal. Entonces también existe una vinculación entre ambos tipos de órganos jurisdiccionales de nivel penal, que nosotros podríamos denominar esta regla, intuitivamente la podríamos denominar regla de la derivación o regla de la sumisión. Derivación en el sentido de que lo actuado ante el juzgado de garantía va a pasar directamente a un determinado tribunal oral en lo penal, y sumisión en la medida en que debiera respetarse lo actuado por el juzgado de garantía en el tribunal oral en lo penal. Eso sería la explicación de esa regla. Prórroga la competencia. Bueno, yo quería llegar por lo menos hasta acá, por lo menos a las reglas generales de competencia, que son una materia bastante preguntada y bastante importante en materia procesal. ¿Cuándo tenemos nosotros, cuándo termina el curso? ¿Cuándo es la última clase? A ver, la segunda oral es el 8 de julio. Ya. Y la de repetición, la recuperativa, es el 15 de julio. Ya. Yo entiendo que nos faltaría, claro, hemos avanzado 14 láminas, 15 láminas, nos faltaría terminar con la competencia y después entrar a órgano jurisdiccional y terminaríamos el curso, tengo entendido, voy a revisar igual, pero me gustaría dejarlo hasta acá porque vamos a entrar a otro capítulo más de la competencia, entonces me gustaría dejarlo acá. ¿Les parece? Sí, profesor. Ya, lo dejemos hasta acá porque esta parte... profesor, ok. Ya, entonces lo dejamos hasta acá. Y bueno, me despido de ustedes. Nos vemos en la próxima clase. Y yo les pediría que si tienen alguna duda me escribieran. Ya les mandé toda esta lámina. Creo que les voy a mandar la otra lámina, que es la lámina de los tribunales. ¿Ya? Así que eso vamos a ver en lo que sigue el curso. Vamos a terminar con competencia y vamos a ver la lámina de tribunales. ¿Ok? Así que me despido. Ok, profesor, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Gracias. Buenas Hasta luego, noches. profesor.